Bienvenidos a este tiempo de crecimiento espiritual en la familia de la vid. Únete a nosotros para disfrutar de la palabra de Dios y crecer en la fe que es en Cristo Jesús. Permaneciendo en la vid, descubriremos el verdadero valor de llevar fruto para Dios. Bendiciones a todos los que se unen en amor a este tiempo de comunión fraternal, recordando siempre que Jesús es la vid y nosotros los pámpanos. Apreciados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Bienvenidos a este tiempo de estudio, a este tiempo de crecimiento espiritual. Para mí es un privilegio estar aquí como siervo del Señor, compartiendo las Escrituras y aprendiendo juntamente con ustedes. Continuamos con el estudio de la carta del apóstol Pablo a su siervo Tito. Una carta que nos enseña a todos nosotros a corregir lo deficiente en nuestra vida, en nuestro hogar, en la iglesia, en todo aspecto de nuestra vida. Vamos a orar y nos disponemos en la mano de Dios para que sea Él quien nos permita realmente escucharlo y que sea Él por su Espíritu quien realmente nos perfeccione. Él empezó la buena obra en nosotros, Él la quiere terminar, Él la va a terminar. Pero qué bueno que nosotros seamos conscientes del proceso y nos unamos a ese proceso para que no vivamos momentos en la vida, sino que sigamos un proceso hasta la perfección, hasta el día en que realmente lleguemos a la plenitud en Cristo Jesús. Oremos. Amado Dios, Dios Todopoderoso, el único y verdadero Dios, nuestro Dios y Padre. Nos acercamos a ti, Señor, con gratitud, con alegría en nuestro corazón, con disposición, Dios, confiados completamente, Señor, en que tú nos estás escuchando y que tú nos hablas por tu Espíritu, abriendo las Escrituras. Por favor, abre nuestros ojos para poder ver, nuestros oídos para poder oír. Abre nuestro entendimiento para comprender y dispón nuestra voluntad para obedecer. Oramos para que sea el Espíritu Santo realmente quien nos lleve en ese proceso de madurez, en ese proceso de crecimiento, y sea Él y no nosotros. Seas tú, Señor, en nuestra vida. Gracias por este tiempo que nos regala Dios para poder crecer, para poder aprender, para estar juntos. Oramos para que tu palabra corra y sea glorificada. Y tu palabra llegue, Dios, a muchos oídos. Y para que los que no han oído oigan, y los que oyen puedan entender, puedan creer. Oramos por el arrepentimiento, Dios, de aquellos que deben arrepentirse, aquellos que han sido llamados al arrepentimiento, aquellos que tú has preparado, Señor, para que te oigan, para que crean, para que se arrepientan, para que sean justificados, santificados y un día contigo, todos glorificados. Nos alegramos de ser el pueblo que tú amas y el pueblo que está en las manos tuyas, Dios. Nos alegramos de ser el pueblo que va a estar por los siglos de los siglos en unión perfecta con Cristo Jesús. Por ahora, Dios, en este cuerpo, Dios, clamamos delante de ti misericordia y oramos por tu segunda venida. Clamamos por la redención de nuestro cuerpo. Clamamos, Dios, por la liberación de nuestra alma de este cuerpo y el privilegio de estar en un cuerpo glorificado al lado de nuestro Señor. Mientras que llegue ese momento, gracias por estar con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos y amigos, vamos a la carta del apóstol Pablo a Tito, capítulo 2. Estamos hablando en este capítulo que lo deficiente se corrige con la sana doctrina. Dios quiere realmente que todos, sin excepción, en el cuerpo seamos discípulos de Él, discípulos de las Escrituras. En el capítulo 2 vimos que la sana doctrina debe ser enseñada a todos. Empezábamos en el capítulo 2 mirando que realmente todos nosotros debemos aprender a hablar conforme a lo que está escrito. Nuestro vocabulario debe ser bíblico, completamente bíblico. Y también vimos que hay que enseñar a los ancianos la palabra de Dios, hay que enseñar a las ancianas la palabra de Dios y hay que enseñar a la jovencita la palabra de Dios. Hoy vamos al versículo 6, del versículo 6 en adelante, donde en el versículo 6 Pablo exhorta a Tito a enseñar a los jóvenes. Y de alguna manera este varón es un hombre todavía joven y lo exhorta a él realmente para que sea modelo de los jóvenes. Cuando hablamos de los jóvenes, los incluimos a todos, tanto hombres como mujeres, pero en específico el texto está hablando más directamente al varón como joven. Por eso vamos a ese texto y vamos a mirar la enseñanza para los jóvenes, que básicamente está en el versículo 6 hasta el versículo 8.
Anhelo de todo corazón que el Espíritu de Dios le permita abrir las Escrituras, le permita estar atento. Anhelo de todo corazón que no se ocupe de otra actividad, sino que hoy sus 5 sentidos realmente estén disponibles para escuchar al Señor, para escuchar su palabra, para dejarse guiar por el Espíritu Santo y caminar realmente en este proceso que Él lleva en nuestra vida. Dice el versículo 6 en adelante: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, mostrando seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Amén. En estos 2 versículos, la exhortación hacia los jóvenes básicamente es que sean prudentes. Por eso el versículo es enfático cuando dice exhorta. Realmente trabaja para que los jóvenes aprendan a ser prudentes. De hecho, la cualidad básica de la juventud es la imprudencia. En la juventud hay fuerza, hay ímpetu, hay conocimiento, hay deseo, hay pasión. Pero la imprudencia también es una cualidad negativa. Y tristemente, a veces los jóvenes, con todas las fortalezas que Dios les ha dado, como decimos comúnmente, meten la pata muy, muy seguido. Bueno, todos de alguna manera lo hicimos. Y todavía en muchas cosas seguimos haciéndolo sencillamente por la imprudencia. La prudencia realmente es aquella virtud de tener una mente cabal, de ser moderados, de ser realmente una persona que está bajo juicio cabal, que tiene dominio propio, que no está controlado de alguna manera por ninguna cosa externa, ni pasiones, ni circunstancias, ni motivaciones raras. Realmente cuando se es prudente, se disfruta del control del Espíritu Santo. Se disfruta realmente el poder del Espíritu controlándolo para que no hagamos cosas absurdas. En la juventud realmente hay mucha pasión juvenil. O sea, hay mucha cosa que controla al joven, hay mucho deseo, muchas cosas dentro y fuera de él que de alguna manera lo llevan a ser impulsivo. De alguna manera le llevan allí a ser imprudente. Y por eso dice exhorta. De la misma manera que ha exhortado a los varones, a las mujeres adultas, a las jovencitas, exhorta también a los jóvenes. Por eso dice exhorta a sí mismo a los jóvenes. Recuerde que en Israel básicamente una persona joven de 40 hacia abajo contaba como joven. De hecho, casi a los 50, era de 50 para arriba más o menos que ya empezaba la vida adulta, pero una persona antes de los 50 todavía era considerado dentro de ese grupo de jóvenes. Por eso la imprudencia en nuestro corazón puede ir hasta la muerte. Pero qué bueno que en la vida adulta lleguemos siendo prudentes. Personas con una mente cabal, personas moderadas, personas realmente obedientes a la verdad, personas con una mente bajo buen juicio, gente con dominio propio. Ahora, en el versículo 7, Pablo exhorta a Tito, a ser esa clase de joven prudente. Por eso hizo presentándote tú ante los jóvenes como ejemplo de buenas obras. Y esta es una manera realmente de ser prudente, siendo ejemplo de buenas obras. Recuerden que a Timoteo, vamos allí por favor al capítulo 4 de la primera carta. Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versículo 12, dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Timoteo era un hombre también ya de edad, pero menor de 50. Y le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Hermanos, realmente el ser un modelo al frente es una gran virtud. Y de hecho, realmente el ser autoridad no es uno que manda, es uno que es modelo. Y modelar para los demás no es fácil. Ser ejemplo en todos los aspectos no es fácil, pero es posible gracias a la obra del Espíritu Santo. Por nosotros mismos no somos capaces. Manifestamos más errores e imprudencias que sabiduría y virtud en nuestra vida. Pero el Espíritu de Dios vino para eso. El Espíritu de Dios vino realmente para hacer la obra de Dios en nosotros y mostrar a Cristo en nuestra vida, para que nosotros, así como Pablo le dijo a Timoteo y le dice a Tito, seamos ejemplo. El versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Al contrario, a pesar de ser joven, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Ahora en este texto, el versículo 7, Pablo exhorta a Tito y le dice, preséntate tú en todo, no en algunas cosas. Y aquí es donde de alguna manera somos juzgados, somos acusados, porque realmente el estándar que Dios nos pone a todos nosotros, a usted y a mí, delante de los demás, es alto, porque es el estándar de Cristo. Es allí donde Dios quiere llevarnos, al molde de Cristo, a la perfección de Cristo, a la estatura de Cristo. Por eso dice, presentándote tú en todo como ejemplo. ¿Ejemplo de qué? De buenas obras. Todo el capítulo 3 va a hablar básicamente de que lo deficiente se corrige con buenas obras. El buen liderazgo, unido a la buena doctrina, produce gente preparada para toda buena obra. Como Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 3. Toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y toda ella es útil. Toda ella es inspirada por Dios. Útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir. A fin de que usted y yo, los dos, cada uno de los que hemos conocido a Cristo, estemos enteramente, escuché, enteramente, completamente preparados para toda buena obra. Mire lo que dice el capítulo 3, versículo 1 y 2. Recuérdales a todos. Aquí están ancianos, ancianas, jovencitas, jovencitos, siervos, a todos, que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, porque esta es una de las obras loables de aquellos que realmente andan en el Espíritu. La sujeción, el respeto a la autoridad. Recuerda que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Ahora, puede haber disposición para obrar, pero si no hay entrenamiento, no se puede hacer. Es necesario que nosotros pasemos por el proceso realmente educativo de las Escrituras. Es necesario que nosotros estemos en discipulado todos los días de nuestra vida. Que todos los días estemos estudiando la palabra, que todos los días estemos dando cuentas, que todos los días sigamos ese proceso que el Señor realmente quiere que nosotros tengamos. Por eso el versículo 2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Es parte del buen obrar. Es parte del buen obrar. Y en la primera carta del apóstol Pedro, avancemos un poquito en la Biblia. En la primera carta del apóstol Pedro, que está después de Santiago, capítulo 5, el apóstol Pedro, por el Espíritu de Dios, también dice estas palabras a los muchachos. 5 al 9. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos. Recuerden que Pedro fue una persona bastante insubordinada, una persona difícil de manejar, una persona que de alguna manera le dio guerra a Cristo, de alguna manera. Igualmente, jóvenes, está sujeto a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Jóvenes, dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo lo hacen? Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Seguimos leyendo. Jóvenes, sean sobrios y vigilen, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y en la imprudencia de los jóvenes se da mucho lugar al enemigo. Dice, al cual resistí firmes en la fe, en la convicción dada por Dios a través de las Escrituras, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Dios quiere realmente que nosotros aprendamos a ser ejemplo de buenas obras. Efesios capítulo 2, versículo 10 dice que nosotros fuimos creados de nuevo. Estábamos antes en Adán, creados en Adán, pero luego fuimos creados en Cristo Jesús. Creados de nuevo en Cristo Jesús para buenas obras. O sea, para manifestar el obrar de Cristo en nosotros por el Espíritu. Para manifestar realmente el cumplimiento de las Escrituras en nuestra vida. La cual fue posible en la vida de Cristo y es posible en la vida de nosotros por el poder del Espíritu Santo. Pero solo para aquellos que están en Cristo. El hombre sin Cristo no puede. Aunque quiera y desee, no puede. Si a nosotros los cristianos a veces nos queda difícil, porque realmente es en el poder del Espíritu, no es en nuestras fuerzas, cuanto menos al impío. Porque el impío no tiene el Espíritu y puede tener el deseo de hacer las cosas bien. Pero solo el Espíritu de Dios hace las cosas bien en nosotros y a través de nosotros. Por eso al Señor sea la honra y la gloria por toda buena obra hecha, porque es obra de Él, mas no de nosotros.
Pero también dice, no solamente allí en el versículo 7 de Tito 2, preséntate en todo como ejemplo de buenas obras y en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Y aquí básicamente nos manda a otro plano del ejemplo. Primero fue el ejemplo en buenas obras, ahora el ejemplo en la enseñanza. Por lo general la juventud es apasionada, pero en medio de las pasiones nosotros tendemos a ser no muy acorde en lo que decimos. Terminamos siendo imprudentes, como dice el versículo 6. Y Pablo le exhorta a Tito por el Espíritu, porque realmente es el Espíritu el que está haciéndolo, a que debe presentarse realmente en la enseñanza como modelo. Modelo realmente en todo lo que se enseña. ¿Y cómo lo hacemos? Dice el texto, mostrando integridad. Es interesante tres cosas: mostrando integridad, mostrando seriedad y teniendo buen vocabulario. Teniendo buen vocabulario. Para hablar las escrituras nos toca primero ser íntegros. Personas que realmente hayan conocido a Cristo. Personas que realmente deseen servir a Cristo. Personas que se dispongan al poder del Espíritu Santo. Personas que vayan en el proceso, personas que estudien, personas que menguen a sí mismo para que el Señor realmente crezca en nosotros. Personas que abandonen su manera de pensar para optar la manera de pensar de Dios. Tu manera de pensar y la manera de pensar mía son equivocadas frente a las Escrituras. Pero la manera de pensar de Dios es perfecta, santa, todo el tiempo. Por eso es necesario que nosotros aprendamos realmente a hablar conforme a lo que está escrito, como dice el versículo 1 del capítulo 2. Esta es la manera básicamente de poder enseñar de estas tres maneras: con integridad, con seriedad y con buen vocabulario. Realmente enseñar conforme a lo que está escrito. No decir ni más ni tampoco decir menos. Someternos completamente al molde escritural, a las palabras tal como fueron dichas, tal como fueron expresadas y en el orden en que están en la Biblia. Por eso Dios, a través de Pablo, le dijo a Tito: tú guarda el orden de las sanas palabras, el tiempo de los verbos, el número gramatical de las palabras. Todo eso Dios lo ha guardado y su pueblo debe guardarlo. La integridad del mensaje, no cambiarlo, no suavizarlo, no alterarlo. Darlo de manera fideligna, tal y como realmente ha sido dado. De hecho, una de las cualidades de los líderes es que el líder debe ser una persona que retenga la palabra, como dice el capítulo 1, versículo 9, que retenga la palabra tal como ha sido enseñada. No tenemos permiso para cambiarla, no tenemos permiso para alterarla, no tenemos permiso para voltearla, no. Debemos ser testigos fieles y decir las cosas tal y como acontecieron, en el orden que acontecieron, con el propósito por el cual acontecieron. Por eso dice, presentándote tú en la enseñanza como ejemplo, mostrando realmente integridad. En el capítulo 4, vamos allá al capítulo 4 de 1 Timoteo. Allí en los versículos 12 donde estuvimos leyendo, voy a continuar. Ya leí el 12, donde Pablo le dice a Timoteo que él debe realmente mostrarse como ejemplo. Y lo primero que dice es en palabra, ¿cierto? A los creyentes en palabra, en la manera de hablar. Pero en el versículo 15 dice, 13, perdón. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, porque para realmente enseñar bien debemos ser gente que sea lectora o al menos que escuchemos. Gente que realmente disfrute las escrituras, como el salmista dice, miel son a mi paladar, deliciosas son las palabras tuyas a mi paladar. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, ocúpate en la exhortación, el hecho de corregir a los demás de manera correcta, y en la enseñanza. Con la enseñanza realmente uno lleva el conocimiento allí a la mente, pero en la exhortación la pone en orden. Y dice, no descuides el don que hay en ti. El don que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo, escuche, y de lo que hablas, de la doctrina y la manera en que lo enseñas. Persiste en esto, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La palabra de Dios nos fue dada realmente para salvación primariamente y para sanidad,
para sostenimiento, para fortaleza de todos nosotros. Y de la misma manera debemos otorgarla para los demás. Primero para que sean salvos. Luego para que sean sanados en todo aspecto de la vida, porque la palabra de Dios es medicina. Y luego para que les fortalezca y les sostenga hasta el día de Jesucristo. Por eso debe ser enseñada con integridad, en toda su plenitud. Me encantan las palabras del apóstol Pablo en el libro de Hechos. Vamos allí, por favor, al capítulo 20. En Hechos capítulo 20, el apóstol Pablo reúne a los ancianos de Éfeso, de toda aquella región de Asia Menor, allí en Éfeso, y él les dice estas palabras en el versículo 20. Hechos 20:20. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Voy al versículo 26. Por tanto yo protesto hoy que estoy limpio de la sangre de todos vosotros, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esto se llama ser íntegro realmente en la enseñanza. No lo que yo quiero decirles, no lo que ustedes quieren oír, sino lo que Dios realmente nos está diciendo. Poder abrir las escrituras y decir, así dice el Señor, a su pueblo, a usted y a mí. Ser íntegros, enseñar todo el consejo de Dios. Todo lo que Dios nos ha dado es para darlo, para enseñarlo, para estudiarlo, para aplicarlo, como lo hizo Esdras. Preparó su corazón para investigar todo el consejo de Dios, todo lo que él tenía a la mano en aquel tiempo, para cumplirlo, ponerlo en práctica en su vida y para enseñarlo a su pueblo. Esto es parte de la integridad. Ahora, también dice que debe mostrar seriedad, mostrar seriedad. Tristemente, muchos de los púlpitos hoy en día están llenos de chistes, están llenos de cuentos, están llenos de anécdotas, están llenos de experiencias, están llenos de toda clase de literatura, menos de la palabra de Dios. Por eso Dios quiere realmente que mostremos seriedad, que seamos honestos realmente al enseñar, que tengamos dignidad al enseñar, porque no estamos haciendo cualquier trabajo. Estamos siendo mensajeros del Señor, dando un mensaje de vida o de muerte. Un mensaje que puede matar o puede dar vida. Dependiendo realmente cómo cada uno lo reciba o cómo se pueda dar. Una buena medicina mal aplicada puede matar. Por eso es necesario que nosotros aprendamos a ser serios cuando enseñamos. Tristemente en las redes tenemos mucha gente que realmente se dedica al show y usa la Biblia para el show. Cada culto es un show de risa, cuentos y muchas cosas, pero no el consejo correcto de Dios. La palabra de Dios debe enseñarse con seriedad, con honestidad, con dignidad, con honor, con respeto, con reverencia, con piedad y de la piedad más profunda, con el temor reverente a Dios, para que el que escuche sea convencido, para que el que escuche tema, tiemble delante de Dios, se humille, se arrepienta y disfrute la gracia de Dios. Por eso el texto es muy claro cuando dice, en la enseñanza mostrando integridad, mostrando seriedad. Ahora el versículo 8 habla de esa manera de hablar. Dice, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Tristemente a veces muchos se acuerdan de las anécdotas, se acuerdan de las ilustraciones, se acuerdan de los chistes, se acuerdan de todo lo que se puso como manera ilustrativa, pero no se acuerdan de lo que la Biblia dice. A veces por la manera de hablar. Por eso el texto es claro cuando dice palabra sana e irreprochable. El buen vocabulario debe regir realmente al cristiano. En la boca del cristiano no debe haber palabras soeces, no debe haber vocabulario grosero, grotesco, indecente. Y hay que clamar a Dios para que Dios cambie nuestra manera de hablar. Allá afuera el mundo habla de una manera completamente grotesca, sea cultural, sea de alguna manera viciosa, pero el mundo está hablando muy mal.
Y tristemente todos esos vocabularios a veces se trasladan al púlpito para enseñar algo que es santo, algo que es perfecto. Rueguen por mí y rueguen por cada pastor para que podamos realmente ser íntegros, ser serios y tener buen vocabulario. Que podamos hacer eso. En el libro de Efesios capítulo 5, vamos allí por favor. En el libro de Efesios capítulo 5, el versículo 4, dice la Biblia, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Mira, hermanos, la prohibición del Señor en nuestra manera de hablar. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, cosas que no convienen, antes acciones de gracias. O sea, lo que realmente edifique, de hecho la Biblia dice que lo que nosotros debemos hablar sea lo que edifique realmente, lo que viene de parte de Dios. Aquello que realmente Dios me ha dado para bendecirme y Dios ha dado para bendecir a otros. De gracia recibimos, de gracia otorgamos. En el libro de Colosenses también, en el capítulo 4, versículo 6. Acompáñenme allí, por favor. Retrocedan un poquitico ahí en la Biblia al capítulo 4 de Colosenses, versículo 6, y dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. ¿Para qué? Dice, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Hermanos, nuestra manera de hablar debe ser una manera de hablar completamente bíblica, para que el que escuche glorifique el nombre de Dios, para que el que escuche realmente honre el nombre de Dios. Y es necesario que nosotros aprendamos de esto, y que realmente disfrutemos la gracia de caminar como es digno del Señor, mostrando buen vocabulario, de modo que el adversario, dice, se avergüence, de modo que el adversario se avergüence. Vamos al libro de Proverbios capítulo 25, por favor. Proverbios 25. Vamos al versículo 21. Proverbios 25, versículo 21 y 22. Dice, Proverbios 25, 21, 22. Dice, si el que te aborreciere tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. Porque ascuas amontonará sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. Es interesante cuando Tito dice estas palabras, palabra irreprochable, de modo que el adversario se avergüence. Recuerde realmente lo que le dice arriba a los jóvenes, que preséntense tú en todo como ejemplo de buenas obras. Buen actuar, buen proceder, buen hablar. Todo esto hace que el que nos avergüenza se avergüence. Que el que oye sea compungido al arrepentimiento en lugar de ser llevado a la risa. Tristemente muchos servicios son una burla, risas, y hay gente que hasta se tira al piso de la risa. La palabra de Dios, cuando se enseña realmente de manera íntegra, seria y con buen vocabulario, no lleva a la gente a revolcarse de risa, lleva a la gente a arrodillarse en arrepentimiento o a levantar su voz a los cielos en gratitud. Y qué bueno que usted y yo entendamos estos principios. Qué bueno que usted y yo tomemos en serio. Por eso se le escribe a los jóvenes, oye, prudencia, prudencia. Porque estamos tratando con asuntos serios, estamos tratando con los asuntos santos, con las cosas de Dios. Y en Romanos 12:20 dice lo mismo. Vamos a leerlo, por favor. Este texto de Proverbios 25:21 es traído por el Espíritu Santo al apóstol Pablo cuando le habla a la iglesia en Roma. Y en el capítulo 12, versículo 20 dice así, que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, estas buenas obras, ascuas de fuego amontonarás sobre la cabeza de tu enemigo. Y de hecho es una manera de convencerlo. Si no se convence con las palabras, se convence con los hechos. Por eso Jesús dice, ¿por qué me juzgáis? ¿Por mis palabras
o por mis acciones? Y ellos dijeron, ni por lo uno ni por lo otro. ¿Por qué? Porque los dichos de Jesús eran sus hechos y sus hechos eran sus dichos. Estaban unidos, entrelazados de tal manera que no se contradecía lo uno con lo otro. Y Pablo dice a Tito que debe enseñar a los jóvenes a hacer de esta manera. Y el texto, en el versículo 8, dice, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Escuche, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Qué bonito, hermanos, que nosotros no avergoncemos el nombre de Cristo por nuestra manera de hablar, pensar, actuar, ser. Pero muchos lo hacemos. Tristemente, muchos lo hacemos y tenemos que arrepentirnos. Y muchos púlpitos son una vergüenza para el Señor. Pero la mayoría de la vida de los creyentes es una vergüenza en su actuar, en su pensar, en su reaccionar. Por eso Dios nos llama. Dios nos llama realmente, hermanos, a que nosotros mostremos integridad, seriedad y tengamos buen vocabulario al hablar. Qué bueno, hermanos, que nosotros podamos tomar en serio esto. Y en el versículo 9 en adelante, el apóstol Pablo cambia ahora de grupo. Ya no son los jóvenes en específicamente, sino todos los empleados, todos los siervos. Y el versículo 9 y 10 básicamente está enfocado a los siervos. 9 y 10 está enfocado a los siervos. Dice, exhorta a los siervos, a los que son empleados. Y de hecho, todos somos siervos porque todos servimos los unos a los otros y todos somos siervos del Señor. Por lo tanto, esta enseñanza es para todos también. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Qué bueno que nosotros entendamos esto. Somos siervos, siervos voluntarios, no siervos asalariados. Gente que le sirve al Señor no por un beneficio propio, se le sirve al Señor por amor. Gente que no hace el trabajo por la paga o por alguna ganancia deshonesta, sino gente que sirve por gratitud, gente que sirve por amor, gente que sirve porque reconoce que Él es quien es, el Señor. Y le dice a Él como Pablo le dijo aquel día que el Señor se le apareció, ¿quién eres tú, Señor, y qué quieres que yo haga? Y se dispone en la mano de Dios para hacer lo que se debe hacer. Y básicamente en este texto hay tres cosas que dice el texto hacia los siervos. Primero, lo que se les debe enseñar. Luego, el para qué enseñarles y luego el cómo hacerlo. Lo que se les debe enseñar. Primero dice que se sujeten a sus amos. La palabra sujetarse es ponerse bajo autoridad. Ponerse bajo autoridad, reconocer que realmente ellos son autoridad. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 6, versículo 1, dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud, todos los que son siervos, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Cristo y la doctrina. Cuando usted rebelde a la autoridad, cuando usted rebelde a su papá, a su mamá, a su patrón, dice la Biblia que la palabra de Dios es blasfemada y el nombre de Dios y la doctrina también. Por eso una manera de enseñar es sometiéndonos. Una manera de predicar a Cristo es sometiéndonos a las autoridades establecidas, sea la que sea. Toda autoridad establecida está de parte de Dios para probar tu obediencia, para probar tu amor hacia el Señor. Por eso dice que se sujeten a sus amos. Después dice que agraden en todo, que agraden en todo. O sea, hacer todo aquello que adorne la doctrina y no blasfeme la sana doctrina ni el nombre de Dios. Como leíamos hace un momento en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 6. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo. O sea, que todo lo que hagan, lo hagan para la gloria de Dios. Porque la única manera de agradar en todo es hacer todo para la gloria de Dios.
recordando que la empresa no es de esa persona que usted tiene como patrón, la empresa es de Dios. Y usted le sirve a Dios sirviéndole sujeto a esa persona que Dios puso como administrador, como gerente, como dueño. Hermano, ninguna cosa que los hombres tenemos nos pertenece, todo le pertenece a Dios. Así que cuando usted cuida lo de su vecino, no está cuidando lo de su vecino, está cuidando lo que es de Dios. Cuando usted vela por lo de los demás, como dice Filipenses, está cuidando y administrando lo que le pertenece a Dios. Todo lo que hay en la tierra no es de los hombres, le pertenece a Dios. Y la administración cambia de hombre a hombre, de persona a persona, pero el dueño sigue siendo Dios. Dios le entrega la casa a uno y a otro y a otro y a otro, pero la casa sigue en el mismo lugar porque la tierra le pertenece a Él y todo lo que hay en la tierra le pertenece a Dios. Los seres humanos administran unos bien y otros mal. Sea como sea, las cosas siguen siendo de Dios. Por eso, dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, reconociendo que están como autoridad de parte de Dios para el bien de ellos. Que agraden en todo, que todo lo que hagan, lo hagan realmente para el Señor. Y qué bueno que nosotros podamos entender realmente esta verdad y poder disfrutar esa bendición de no blasfemar la sana doctrina. En el versículo 4, en el versículo 5, se le dice a las jovencitas que aprendan a amar a sus maridos, aprendan a amar a sus hijos, versículo 3, versículo 4, versículo 5, que aprendan a ser prudentes, que aprendan a ser castas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, en todo esto realmente, que nosotros tenemos una gran responsabilidad al ser hijos y al ser siervos. Una gran responsabilidad. Porque tenemos la responsabilidad de agradarlo a Él, de no blasfemar su nombre, no hacer que otros blasfemen, pero también tenemos la responsabilidad, hermanos, de adornar la doctrina de Dios, nuestro Salvador, como dice el versículo 10, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. O sea, ninguna cosa de las que nosotros hagamos debe hacer que alguien menosprecie las Escrituras, hacer que alguien aborrezca las Escrituras. Si la aborrece, que la aborrezca por su propia condición pecaminosa, mas no por nuestras acciones. Porque para el impío las cosas de Dios no son agradables y la palabra de Dios es locura. Si la desprecia, que la desprecie por su condición pecaminosa, pero no por nuestro actuar, no por nuestro vivir, no por nuestro hablar. Y en el texto también dice, ¿cierto? Que agraden todo, que no sean respondones, porque hoy en día sí que tenemos una juventud respondona, que no son capaces de callarse ante nada, todo lo discuten, todo lo refutan, todo lo contradicen, a todo se oponen. Una juventud rebelde, que no se sujeta, que no se somete. Estamos en tiempos difíciles, pero dice que no sean respondones. La palabra respondones es que no sean groseros, que no sean irrespetuosos, irreverentes, insubordinados, que realmente hagan las cosas como deben hacerse. Vamos a leer en el Evangelio de Juan, por favor, un momentico. Capítulo 18. Juan, capítulo 18. En el versículo 20 al 23. Jesús está allí hablando con el sumo sacerdote. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Es interesante, hermanos, mirar allí en las Escrituras personas irrespetuosas, groseras ante el Señor. Esta persona se levanta y golpea al Señor y le dice, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Hermanos, tenemos demasiada gente que es resistente a las Escrituras, pero nosotros tenemos que aprender a hablar de manera que realmente edifique al otro. Tenemos ejemplos en la Biblia de todas estas circunstancias de gente que realmente
arremetió contra la palabra y contra aquellos que la predicaban. Ahora, en Tito 2:10 dicen que no defrauden. Siervos que no defrauden. O sea, que no perjudiquen en nada a su amo. Tenemos mucha gente que roba. Muchos empleados irresponsables roban tiempo, llegan tarde, se van temprano, descansan más de lo que deben descansar, sirven al ojo, como dice Efesios. O sea, que cuando los ven trabajan y cuando no, no trabajan. Y tristemente hoy en día, si miramos allá afuera, especialmente las obras públicas, uno trabajando, 5 mirando, ganándose el sueldo sin hacer nada. Dios en esto realmente no quiere que usted y yo seamos así, porque eso es defraudar. Cuando usted no hace la labor que le pagan, usted roba, usted defrauda, usted destruye. Y tenemos demasiada gente defraudando. En Proverbios 31 vemos la mujer virtuosa, una mujer que suda. Desde la mañana hasta la tarde, dice la Biblia que no se gana el pan de balde. No. Su comida realmente se la gana sudando. Y qué bueno que nosotros entendamos estos principios. Qué bueno que nosotros entendamos la necesidad que tenemos, hermanos, de no perjudicar a los patronos, a aquellas personas a las que Dios nos permite servirle. Y dice que se muestren fieles en todo. Versículo 10, no defrauden, sino mostrándose fieles en todo. Y para ser fieles en todo nos toca hacerlo para el Señor y no para los hombres. Hacerlo para el Señor y no para los hombres. Por eso, en el versículo 10, dice el versículo 10, el para qué. Ya estamos mirando lo que se le debe enseñar. Que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no defrauden, que se muestren fieles en todo. Y el versículo 10 dice, para que en todo realmente adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermano, la palabra que Dios nos entregó, su palabra, la Escritura, la Santa Biblia, es palabra divina, es palabra de Dios. No es sabiduría terrenal, es sabiduría celestial. Aunque está escrita en hoja de papel como cualquier papel, lo que está ahí no es de hombres, es de Dios. Es la voluntad de Dios. Es santa. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender realmente a honrarla para agradar a aquel que nos la dio. Para que nuestro Dios sea glorificado y las naciones, dice la Biblia, las naciones le conozcan, le honren, le glorifiquen. Porque en la visión de Dios están todas las naciones un día adorándolo a Él. Y por eso nos ha dado la gran comisión. Vayan a todas las naciones, a toda criatura y hablen de Cristo. Presenten a Cristo. Para que un día se cumpla aquella visión de Dios. Que todas las naciones vayan a la presencia de Dios y lo adoren. No todos los hombres, sino todas las naciones. O sea, al final habrá gente de todos los pueblos, lengua y nación, delante de Dios adorándolo. Y se cumplirá realmente el propósito de Dios. Y el cómo hacerlo básicamente está en el libro de Efesios. Vamos un momentico al libro de Efesios. En Efesios capítulo 6, los versículos 5 al 8 habla de cómo realmente servir a los amos. Dice el versículo 6 del capítulo 6. Dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Miremos de manera rápida este texto. ¿Cómo hacerlo? Primero dice con temor y temblor. La idea es, realmente aquí es con un miedo reverente. Un miedo a no fallarle al Señor. Realmente con la disposición de hacer las cosas tan bien, de tal manera que temo quedar mal y hacer quedar mal el nombre de Él. El principio realmente aquí es
que tengo una tarea que requiere un cumplimiento serio, responsable, santo, gratificante de parte de nosotros hacia Él. En la Biblia realmente hay muchos textos que hablan de hacer las cosas con temor y temblor, con temor y temblor. Hay suficientes textos en las Escrituras que nos hablan de esta responsabilidad, de hacer las cosas con el temor reverente, aborreciendo lo que Dios aborrece, pero amando lo que Dios ama, buscando la perfección en todas las acciones. Hoy en día a los hermanos se les exige y se molestan, pero allá afuera en el mundo tratan de cumplir todo a cabalidad con exigencias altas, pero en la iglesia no quiere que se les exija nada. Se les dice que lleguen temprano, se molestan por eso. Se les dice que no se vayan temprano, se molestan por eso. Se les dice que se estén quietos, que pongan atención, se molestan por eso. Se molestan porque el culto se alarga, porque la alabanza se alarga, por todo se están molestando. Pero en el trabajo no se molestan por nada. ¿Sabe por qué? Porque allá son asalariados y sirven por amor al dinero. Pero a Dios no son capaces de servirle por amor. Porque el servicio a Dios debe ser un servicio voluntario, pero lleno de temor reverente. Y los siervos debemos aprender a servir con temor reverente a nuestros amos, sabiendo que no estamos haciendo el trabajo para los hombres, sino el trabajo para Dios. Por eso, en esta parte, como dice Primera de Pedro 2, 18 al 19, tenemos que aprender a soportar aún injusticias, soportar a amos y compañeros difíciles de soportar. Sencillamente por amor al Señor. Por eso debemos servir con temor y temblor. Con temor y temblor. Debemos servir con reverencia, hermanos, con reverencia al Señor. Pero también dice, con sencillez de corazón. Versículo 6, siervos, obedeced a vuestros amos con temor, con temblor, con sencillez de corazón. La palabra con sencillez de corazón es con un espíritu realmente sincero, digamos así. Un espíritu sincero, con sencillez de corazón. Haciendo las cosas de verdad, hermano, de verdad. Sin hipocresía, sin intenciones secundarias. Realmente hacerlo con un espíritu de realidad, de sinceridad. Y hacerlo con gusto, hermanos, con alegría. Y hacerlo como a Cristo, o sea, para Cristo directamente, no para los hombres, como dice allí el texto. No para los hombres, sino como siervo de Cristo. Alguien que realmente es siervo de Cristo y en todo lugar le sirve a Cristo, porque tristemente muchos son excelentes cristianos en los templos, pero en la calle, en la casa, en el colegio, en el trabajo, no reflejan a Cristo y a veces muchos se avergüenzan de Cristo. Y el texto es muy claro cuando dice, sino como siervo de Cristo. Dice de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, cuando habla de corazón, habla desde lo más profundo del alma, genuino, una persona que realmente ha nacido de nuevo y tiene un corazón íntegro y hace la voluntad de Dios. O sea, Dios quiere que realmente nosotros hagamos lo que a Él le agrada, no lo que a nosotros nos agrada, ni lo que le agrada a los hombres, sino lo que realmente a Dios le agrada. Y Dios le agrada que nosotros seamos siervos, que le sirvamos a Él y le sirvamos a los seres humanos de la misma manera y con el mismo gozo que le servimos a Él. Por eso el texto dice, sino como siervo de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que nos sirvamos los unos a los otros con temor reverente. Ahora, en el versículo 7 dice, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ya lo hemos repetido, hermanos. Hermano, todo trabajo debe ser hecho para el Señor, no para los hombres. Pero con el respeto debido a la persona que Dios puso al frente como administrador, como patrón, como el gerente. Pero sabiendo que el dueño de todo es Dios y que realmente el producto es para la gloria del Señor. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros podamos entender esto. Y en el versículo 6 salté algo cuando dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres.
Cuando dice que realmente no sirviendo al ojo es no sean hipócritas o no seamos hipócritas. Hagamos las cosas realmente con sinceridad. Para que realmente el servicio que hagamos le agrade a Dios y sea continuo. No cuando nos estén viendo, sino en todo tiempo. Si nos llamaron a trabajar 8 horas, 8 horas vamos a trabajar. Con intensidad, con sudor, con alegría, con esfuerzo. El tiempo de descansar llegará. Si hay tiempos intermedios o al final, llegará. Pero el tiempo de trabajar es tiempo para trabajar. Y el versículo 7, cuando dice sirviendo de buena voluntad, es con entusiasmo, con fervor, con la mejor intención, con la mejor disposición, de manera benevolente, con gracia, con interés, con simpatía, con afecto, con amor. Esto tiene que ver básicamente con buena voluntad, como al Señor. O sea, por un profundo amor y obediencia a Cristo, a quien debemos servir y no a los hombres. Y es interesante el versículo 8, sabiendo, porque usted debe saberlo, debemos entender esto, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Sabiendo, hermano, sabiendo. Usted y yo tenemos que saber esto, que el bien que cada uno hiciere a su patrón, a su empresa, a su compañero, el bien que cada uno hiciere, ese mismo el Señor te dará a ti. Sea siervo o sea libre, o sea empleado o sea patrón. Hermano, qué bueno entender que todo lo que sembramos lo recogeremos y que las cosechas se recogen. Hay muchos que no han recogido la cosecha que se sembró y otros están recogiendo todo lo que sembraron. Qué bueno que sembremos para el Señor, porque del Señor tendremos la recompensa. Y Dios es justo para darle a cada uno lo que cada uno merece. Bendición para aquellos que se dispusieron a obedecer, o maldición para aquellos que se dispusieron a desobedecer. Recuerde lo que el Señor dice: el que oye mi palabra y la hace, le compararé a un hombre sabio que edificó la casa sobre la roca. Pero el que me oye y no obedece, le compararé a un hombre necio que edificó la casa sobre la arena. En el servicio nosotros edificamos sobre la roca o sobre la arena. Pero al final la recompensa vendrá. Muchos, lamentablemente, han perdido todo y lo están perdiendo todo por no ser buenos siervos, por irrespetar a Dios y su palabra en todo lo que hacemos. Por eso, hermanos, qué bueno que nosotros entendamos las Escrituras y entendamos que lo que cada uno sembrare, eso también recogerá. Y recuerden, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, un día Dios se lo hará recoger. Y qué bueno que nosotros lo entendamos. Un día el Señor allí en el juicio final va a decir: bien, buen siervo y fiel, o siervo inútil y negligente. Qué bueno que nosotros podamos ser hallados dentro de los obreros fieles, aquellos que usaron bien la palabra y que hicieron todo conforme a las Escrituras, y que hagamos lo que es correcto, y que hagamos lo que es correcto. O sea, el buen empleado siempre va a buscar el bien de su patrón, porque sabe que va a buscar la gloria de Dios. El buen empleado, el que le sirve a Cristo, no habla mal de sus jefes, no habla mal de su empresa. Aunque hayan cosas malas, él no lo hace, porque sabe que va a blasfemar la palabra de Dios, va a blasfemar la doctrina a la que fue entregado y la que debe vivir y hablar con su boca. Porque el siervo de Dios debe hablar conforme a lo que está escrito. Por eso, amados hermanos y amigos, este es el mensaje que realmente corrige lo deficiente. La palabra de Dios es capaz de hacer cambios completos en nosotros, pero es necesario creerla y disponernos para que se cumpla en nuestra vida. Así que les animo de todo corazón para ser alumnos de las Escrituras y para que se sometan a personas que realmente Dios haya levantado como siervos, pastores, evangelistas y maestros. Y se dispongan a leer la Biblia, a estudiar la Biblia y a crecer en el conocimiento de las Escrituras.
sabiendo que lo que ustedes y yo sembremos, eso también recogeremos. Así que, amados jóvenes, sean prudentes. Hablemos correctamente. Amados consiervos, sirvamos de todo corazón. Sirvámosle a Dios. Hagamos todo como la Biblia lo dice. Hagamos todo como Cristo lo hizo. Y un día disfrutaremos la recompensa. Porque Cristo, como el Señor de todos, viene pronto. Y su recompensa la trae en la mano para darle a cada uno según lo que hizo, sea bueno o sea malo. Qué bueno que en el día del juicio no seamos avergonzados, sino que en el día del juicio seamos recompensados. Dios bendiga tu vida y nos dé la gracia de ser corregidos en todo lo deficiente y ser perfeccionados para la gloria de Dios. Vamos a orar y le damos gracias a Dios por su palabra, por el mensaje que Él trae a nuestro corazón y que Él lo aplique a nuestra vida con el poder del Espíritu Santo. Amado Dios y Padre eterno, en el nombre de tu Hijo Jesucristo y con gratitud, oh Dios, hoy alzamos nuestra voz. Gracias por habernos llamado al arrepentimiento. Gracias por habernos llamado, Dios, a ser tus hijos. Gracias por el honor de ser el pueblo que tú amas, el pueblo que tú has perdonado y el pueblo que estás educando. Nos disponemos delante de ti, Señor, para que tu palabra se cumpla en nosotros y para que tu palabra, oh Dios, crezca en nosotros, para que la semilla se germine, oh Dios, dé fruto al 30, al 60 o al 100%. Padre, corrige nuestras vidas, por favor, corrígela. Por el poder de tu Espíritu, fórmanos al carácter de Cristo, fórmanos al molde de Cristo y permite, oh Dios, que nuestra vida refleje en todo a Jesús. Que realmente la vida de Jesús se vea en nosotros, oh Dios. Padre, educa a tu iglesia. Permite que cada hombre adulto, cada mujer adulta, Dios, sean ejemplo para todos los demás. Pero al mismo tiempo permite que cada jovencita y cada joven sea preparado, Dios, para modelar delante de otros. Y ayúdanos a todos para, como siervos, poder hacer toda la obra como Cristo la hizo. Por eso oramos para que sea tu Espíritu, Señor, quien modele a Jesús en nuestra vida. Nos disponemos en tus manos con gratitud y gracias, oh Dios, por ser nuestro Dios. Gracias por perfeccionarnos y llevarnos hasta la estatura de Cristo. Y gracias por aquel día en que seremos semejantes a Él. Anhelamos ese día y esperamos ese día. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos en este tiempo de discipulado, en este tiempo de estudio bíblico. Dios guarde su vida. Bendiciones.